anti-institucionalismo es una faceta central de las dictaduras fascistas y el populismo moderno en el poder. Las dictaduras fascistas y los líderes populistas rechazan la función mediadora de las instituciones y buscan establecer un vínculo orgánico directo entre el líder y el pueblo. Pero, ¿cuáles son las diferencias entre el populismo y la dictadura? La principal reside, según varios estudiosos del tema, en sus distintas posturas frente a la violencia política o incluso a la persecución política. Mientras las democracias populistas tienden a apoyar la necesidad del monopolio estatal de la violencia, pero no a practicarla, las dictaduras, especialmente las fascistas, tienden no solo a monopolizar la violencia, sino a ejercerla ampliamente entre sus ciudadanos, muchas veces fuera del imperio de la ley. Durante una dictadura fascista, el trato al enemigo no es pacífico en absoluto y tiene lugar en medio del desprecio total al imperio de la ley. Una vez llegados al poder, los políticos fascistas pasan de las meras declaraciones de la supresión del otro. En las dictaduras fascistas no es el Estado el que legisla, sino el sujeto el que viola la ley. Esto lo dice Federico Finkelstein, historiador y profesor universitario argentino, autor del libro Del fascismo al populismo en la historia. Bienvenidos a otro episodio de Nadie nos preguntó, este podcast análisis sociológico. Como siempre, saludo a mis compañeros Francisco Calderón desde Santiago de Compostela, Ana Karina Caldeira desde Barcelona, por acá Emerson Cabaña desde Dallas, y hoy tenemos un invitado que nos genera mucha emoción, que pues, es un referente en el debate intelectual venezolano de estos días. Es doctor en ciencias sociales con una línea de investigación orientada a la historia política en Venezuela, en Latinoamérica y el pensamiento político en estas regiones. Le damos la bienvenida al profesor Guillermo Aveledo Col. Y para empezar, profesor, yo quería un poco preguntarle y que nos diera un poco su visión de cómo pudiéramos caracterizar o definir al modelo político que hoy día gobierna Venezuela. Pues siempre hay mucho debate en torno a ello, pero quisiéramos escucharlo a partir de las investigaciones que usted ha realizado al respecto. Bueno, yo tengo un modo muy peculiar. Es decir, el acuerdo y el consenso en general es que en todo caso, si tiene algún elemento democrático, es un elemento de democracia no liberal. Eso para ponerlo en claro. Eso es, vamos a decir, el acuerdo mínimo. Nadie va a confundir el chavismo con ningún tipo de liberalismo en el sentido del control del poder o con el control de la institucional. Este, y el pluralismo y la tolerancia, que son como los valores clásicos del liberalismo político, ¿no? Eso nadie va a confundirlo con el chavismo. Los elementos democráticos, por supuesto, en el sentido de su origen popular y su origen de representación de masas, han sido objeto de mucho estudio y mucho debate. Si el chavismo es inherentemente democrático o no, pero eso se tiende a confusión. Así que, ¿cómo lo concibo yo? Y perdonen que de toda esta vuelta, yo en un reciente trabajo lo traté de definir como neopatrimonialismo extractivista. Este, y eso, por supuesto, es parte a veces de las pedanterías académicas que tenemos, y perdonen que tire palos a nosotros mismos. Pero, ¿qué quiero decir con esto? Que es un tipo de sistema, obviamente, a diferencia de los sistemas patrimonialistas tradicionales, un sistema donde el patrimonialista no depende de una sola familia gobernante, vamos a decir, un clan político, Somoza o Asad o lo que fuese, sino de una multiplicidad, una pluralidad de sectores que capturan renta desde su capacidad de presencia en el Estado, una presencia que es institucionalizada, pero no realmente formalizada. Y en ese reparto actúan capturando recursos de la sociedad sin contraprestación, y por eso el elemento extractivista. Eso es lo que quiero decir. En ese sentido, es como una suerte de actualización del gomecismo, al menos el estatus actual del chavismo, quiero decir, el chavismo de las reformas económicas para acá, del 19 para acá. Uno podría decir, bueno, eso es el madurismo. Eh, digamos, digamos eso. Entonces, neopatrimonialista extractivista, pero en cualquier caso, nunca lo confundiría con una democracia liberal, aunque puede haber tenido elementos democráticos. Este, no es genuinamente un sistema socialista de socialismo real, no lo fue, aunque quizás haya sido su aspiración ideológica o histórica, pero no lo fue realmente. Y otras definiciones más vulgares o más del común, que si narcodictadura, castrocomunismo, bueno, eso pertenecen al debate público, a la arena pública, y yo creo que no son funcionales. Sí, ¿qué tal, profe? Bueno, lo Hola, vimos, Francisco.
lo vi muchas veces por la central, pero creo que formalmente no nos hemos conocido nunca, pero bueno, ha sido siempre un referente allí en la Escuela de Estudios Políticos y de, bueno, de mi generación por lo menos. Eh, Muchas gracias. sí, nosotros, o sea, yo por lo menos alguna vez escribí, con el que dijiste pedantería, obviamente sin ni la mitad ni un cuarto de los estudios. Yo siempre decía en su momento, hablaba del chavismo como neofascismo tropical, ¿no? Ujú. Porque siempre, no sé, bueno, obviamente usted sabe, pero también para nuestros escuchas, la definición de fascismo de Urfascins, de Humberto Eco, que siempre había como una definición un poco clásica para poder distinguir rápidamente sin profundizar demasiado. Y luego cuando yo hice mi máster también vi como que estas características del populismo de Laclau, entonces había como unos paralelismos siempre como muy clásicos. Entonces yo también siempre Sí. hablé de neofascismo tropical porque era como un fascismo, pero con un desorden de ejecución. O sea, ¿sabes? Como que en efecto había una dislocación, había una división social, había un enemigo externo. O sea, como que todas estas características, pero al final no, o sea, lo ejecutaba, pero no lo ejecutaba de una forma a lo mejor tan severa como a lo mejor lo pudo hacer el nacionalsocialismo en Alemania, pero tenía como una tendencia en conceptos muy particulares, sobre todo también por grupos irregulares de Sí, persecución, etcétera, etcétera. sí, sí. Entonces, siempre como que lográbamos hacer, encontrarlo, ¿no? Por lo menos aquí estuve revisando un discurso que es un discurso en resumen de Humberto Eco y es como muy clarividente porque es como siempre, o sea, en la CLO se habla de emergencia y crisis y en Humberto Eco se habla de frustración social en el momento, de enemigo externo y de interno y en la CLO se habla de dislocación, por ejemplo, de lo que siempre hay o sea, para que haya un populismo tiene que haber dos pares. Sí. Antielitismo, inclusive en el de en el de Humberto Eco me pareció muy interesante que decía populismo cualitativo, ¿no? Que era esto ya, a lo mejor más adelante los compañeros vamos a hablarlo, que siempre esta idea de un pueblo, ¿no? De que ellos van a crear a través de un significante vacío una idea hegemónica de pueblo. Entonces sí, yo, yo lo pero bueno, bueno, era eso. Sí, No, si no, usted lo ve que es como, en que al final el populismo es una especie de fascismo, pero mal ejecutado, por decirlo. mira, este, por una parte, a veces exageramos en la capacidad de ejecución del propio fascismo en términos de su capacidad concreta de, de, de ser ordenado. Quiero decir esto no para criticar, tendré que, por supuesto, leer todo el texto, Francisco, que estamos hablando, pero el punto de Tropical, que claro, entiendo a lo que apuntas, nuestro, el propio fascismo histórico también fue acusado hasta cierto punto de eso, ¿no? El fascismo italiano, por ejemplo, cuando era visto por los ingleses o por los franceses antes del nazismo, es decir, en la década que media entre el ascenso de Mussolini y el ascenso de Hitler, donde todavía no se sentía que era demasiado siniestro, porque era una cosa como italiana, romántica, audaz, de los condotieros, de la política de algo así como Benvenuto Cellini, de ese tipo de cosas italianas, vistas desde arriba, desde el norte frío de Europa, ¿no? Y eso incluyendo los franceses, que ya es bastante exagerado. Y cuando en Alemania gobiernan, y por supuesto Alemania con toda su severidad, con toda su organización, etcétera, y sabemos el horror de la organización que significó la solución final y todo aquello, como que es decir el fascismo en serio. A la vez hay críticos gente que reflexionaba históricamente con respecto a las capacidades del fascismo. Franz von Neumann es al que me refiero específicamente en su texto Behemoth sobre la política como la organización y administración del Estado fascista. Esto está escrito, si no en la guerra, al final de la guerra, es decir, en un momento históricamente muy acotado. Él decía que eso era un desastre, que dependía de la voluntad de Hitler y la voluntad de Hitler era simplemente caprichosa. Y como era caprichosa, tú no podías realmente organizar eso. Era, bueno, era un despelote, para decirlo no científicamente. Ahora, neofascismo, bueno, y hablas del urfascismo de Humberto Eco, que es un texto que todos hemos leído, que es un texto eh, eh, a- aleccionador por lo sucinto, pero también puede pecar de generalización. Si Humberto Eco estaba pensando en Berlusconi. Claro,
Y hasta qué punto, bueno, eso se aplicaba allí, hasta qué punto es una exageración, cuando vemos a la vez que Berlusconi da paso a otra serie de movimientos populistas que tienen conexión con el fascismo italiano, con el movimiento social italiano y demás, y que recordemos que en Italia el fascismo nunca fue ilegalizado. Ahí pesa esa sombra. Pero a la vez, y aquí haciéndome eco de lo que planteas, yo en los 90, cuando leí ese texto por primera vez, que eso debió ser, salió en prensa en el 95, por ahí. Que le Y di 90. en el 97 sale en Cinco Escritos Morales. Era ese textico yo lo recuerdo, lo compré en mi cumpleaños 97, que fue mi primer cumpleaños como estudiante en la Central. Era como mi autorregalo de cumpleaños. Así de gallo es uno, ¿no? Y lo compro y yo estaba convencido en ese tiempo que Venezuela iba a venir un gobierno fascista. Influido porque yo había estudiado el final de bachillerato en el extranjero, entonces habíamos estudiado las dictaduras europeas. Era parte del asunto. Y yo veía los paralelismos, me asustaban los paralelismos, por supuesto, gruesamente. Como tú dices, la apelación al liderazgo, pero más que todo el descontento de las clases medias, el descontento de los sectores populares que podían apoyar un nuevo nacionalismo radical. Y yo lo veía así como parte de la crisis de la democracia, es decir, la crisis de la democracia de punto fijo iba a terminar en un Claro. fascismo. Esa era mi convicción. Y yo temía, y esto aquí se pueden reír más, yo temía que la gente esto en el año 97, todavía no iba a pasar el año 98, Hugo Chávez era un espectro en las encuestas aún, era Irene Sáez. ¿Por qué? Bueno, todas las campañas de fervor por lo nacional que estaban en ciertos elementos se lo veía más clásicamente en la burguesía nacional, que ella iba a ser agente de eso, y bueno, uno tiene sus momentos de intensidad de pregrado. Y hasta hice una caricatura al respecto en su momento. No estoy orgulloso de eso, salvo de pensar que iba a venir un fascismo y que eso lo estábamos viendo, en eso estaba tal cual, eso iba a venir. Y bueno, pasó hasta cierto punto, pero no era Irene Sáez, obviamente. Y no diría que la gente que siguió a Irene Sáez era fascista, aunque todo ese fervor, ese sentimiento, había elementos antipobreza en el discurso de Irene Sáez en su momento como alcaldesa. A mí me preocupaba mucho, me angustiaba mucho, pero bueno, fue por otra vía, por otra vía. Pero para que ustedes vean, yo sentía eso, sentía e influyó muchísimo. Yo por ahí tengo el texto de Humberto Eco. Sé que está en aquella biblioteca. Aquí en la casa hay bibliotecas en todos los cuartos, ¿no? Salvo en el baño. Pero en todos los cuartos hay libros de algún modo. Qué envidia, profe. Uno va Bueno, acumulando, es edad, es edad, sí, el síndrome de Diógenes es positivo. tal cual, tal cual, tal cual. Bueno, suscribo las palabras de Fran hacia ti y bueno, nosotros queríamos hablar de ese tema por todo lo de la ley antifascista que tratan de estar Claro, impulsando en la asamblea. Claro, la reacción nuestra es, no, el fascista eres tú, ¿sabes? Es como, sí, eh, no hay, quizás el fascismo ya ha hecho del argot popular y es la forma más peyorativa de decirle a alguien lo peor que puede hacer en política, ¿no? Entonces, claro, tú hablas de neopatrimonialismo extractivista o rentista, ay, me perdí, que claro, yo le digo eso a una persona de a pie y dice, "Pero, claro, el es fascismo horrible, capaz es no la sirve para categoría nada. política que nos sirva más a todos para decir este es el malo más malo de todos, ¿no? Entonces, Son los malos, los malos. tal cual. Tú ves Star Wars y todo el imperio está vestido de fascista. Bueno, por eso entonces también el tema era, y desde el ámbito intelectual también yo creo que nos cuesta calificar a la izquierda o sea, como que yo creo que si el chavismo fuese de derecha, fuese más fácil criticarlo y asociarlo a un tema fascista o a un tema de violación de derechos humanos. Yo creo que como está acercándose un poco al tema del populismo, en la reivindicación de los derechos y tal, a veces cuesta encerrarlo en una categoría
fea, digamos, desde el tema intelectual. Y nada, bueno, obviamente, como dices tú, Humberto Eco en urfascismo es como muy general. Si tú ubicas varios regímenes alrededor del mundo, dices, bueno, son fascistas también, ¿no? Claro. Y necesitaríamos unas categorías más específicas, capaz la que tú has trabajado, pero bueno, es como esa voluntad de decir, mira, si hay alguien acá que está haciendo política en Venezuela y se acerca bastante al fascismo, son ustedes, ¿no? Entonces, capaz era esa la intención un poco amarillista, pero que es real. Bueno, no, es que estoy absolutamente de acuerdo porque ¿en qué comparten? Yo no creo que se corresponda al fascismo histórico en términos de su composición social y de otros elementos concretos. Sin embargo, lo que más se parece en nuestra historia a esto, en efecto, es esto, pues. Uno estaría tentado a pensar en Pérez Jiménez o quizás en los planteamientos de Alberto Adriani, ese tipo de cosas, pero la verdad de las cosas es que en términos de movilización de masas contra los adversarios, en términos de ocupación del Estado política y partidistamente hablando, en términos de un liderazgo construido y un culto a la personalidad, no hay parangón, no hay parangón en nuestra historia. Quizás nuestra sociología o nuestros elementos sociales no nos permitirían tener un fascismo al estilo clásico, pero lo que más se ha parecido en nuestra historia, estoy de acuerdo, es esto. Quizás justamente porque se ha bastardizado un poco el uso de fascismo, cuesta decirlo. No por la bondad, aunque el hecho que son los malos y el hecho que viene de la izquierda, cuesta decirlo. No voy a hacerlo con el padre Sturzo. Aquí ya traiciono mi vocación demócrata cristiana, pero el Luigi Sturzo decía en los 30, está el fascismo rojo y el fascismo negro, este, hablando de los comunistas, Claro. pensando en las víctimas comunistas en los países donde no gobernó el comunismo, de los regímenes fascistas, me da hasta cierto embarazo plantear algo así. Pensando incluso hoy en la persecución al Partido Comunista Venezolano. Entonces, eh, no quisiera usar eso. Sin embargo, vamos a ponerlo de ese modo. Estos elementos históricos del fascismo y estos elementos genéricos del fascismo, que sí sirven de algo, es para decir que hay unas corrientes podemos decir, populismo autoritario, aunque el populismo siempre tiende a ser autoritario, pero a la vez un culto a lo militar, y aquí el origen de Chávez influye mucho en eso. Claro. El énfasis bolivariano, Bolívar es fácilmente un receptor de una lectura fascista. Y aquí me permito referirnos a nuestro gran pensador que nos une a nosotros, es decir, es un ingeniero, pero como sabemos, nos une a nosotros, sociólogos y politólogos, que es Laureano Vallejo Lanz. Exacto. Laureano Vallejo Lanz, en sus cartas comentando el fascismo italiano, decía, es que el fascismo es un movimiento popular, tiene objetivos populares. Ahora, lo decía como abismado. ¿Pero en qué sentido lo decía? Tiene elementos populares porque está llegando a las últimas consecuencias de la democracia, de verdad. La democracia que está allanando todo límite del poder, todo límite constitucional. Y bueno, luego él plantea que el Duce se parece a ese ser democrático. Eso un poquito más adelante. Y bueno, claro, de cajón. Eh, Ahora, cuando vemos a Super Bigote, cuando vemos esas expresiones de culto a la personalidad y de propaganda política, sí echas un modo de chanza, sí echas en códigos estéticos, o sea, no tiene la estética heroica del fascismo clásico, y uno estaría tentado también a citar a Marx y decir que primero es tragedia y luego es farsa. eh, pero esto también es trágico, es decir, yo cuando tengo aquí a unas 10 cuadras de mi casa, una de esas casas de tortura de los centros de inteligencia, cuando tenemos a unos 5 kilómetros la sede del SEBIN, cuando no puedo pensar que esto es meramente farsa, que esto es una cosa, tú sabes, ligera. Esto es horroroso. Eh, y en ese sentido la represión organizada del Estado, formal e informalmente, pues claro, este es un sistema autoritario y esto ahí es por lo que debió comenzar. Lo que es esto es un sistema autoritario. ¿Cuál es la etiqueta que le queremos dar? Es una etiqueta en la que podemos estar debatiendo horas y es chévere, una peña y demás, y bueno, eh, pero es un sistema autoritario, un sistema en el cual la voluntad
de los ciudadanos, de los miembros de la comunidad política, no se ve actualizada en las decisiones del poder público, para decirlo fríamente, y que por lo tanto, cuando los miembros de la comunidad política deciden o actúan en contra de esas decisiones o en reacción a esas decisiones, les cae el poder del Estado. No es que gestiona la diferencia por medio del consenso, por medio de la mayoría. No, es que te caen encima, te arruinan la vida, te mochan las piernas, hacen lo que sea eh, para acallarte, ¿no? Por mil cortes y mil maneras. Y perdonen que me ponga, he perdido la ciencia aquí. Pero es que, bueno, es un sistema autoritario y es autoritario o totalitario. Creo que todo autoritario quisiera ser totalitario en el fondo, esa es como su aspiración máxima. No le basta con el autoritarismo, pero la verdad es que es suficientemente horrible. Si a mí me ponen a escoger entre la España ustedes quienes están en España, entre la España de 2024, con todos sus problemas y todos sus defectos y demás, y toda la crispación política, y la España previa a la transición, aunque fuese un poquito liberal, no, yo prefiero vivir ahorita, pero con toda seguridad. Me ponen a escoger entre la Alemania nazi y la Italia fascista. Ajá, escojo la Italia fascista, pero es una cosa de qué veneno me voy a morir. Eh, Estados Unidos, que siempre le acusan, ¿no? Estados Unidos, el Estado fascista, todo lo dice la sociología crítica, la escuela de Frankfurt y demás, el fascismo inherente al capitalismo tardío, lo vemos con Habermas. Mira, chicos, no, yo puedo pensar que hay unos tipos allí fascistas, sí, estás en Dallas, o sea, por favor. Uno se ve allí, uno va a Dallas y ve las hebillas y las armas y la gente en la calle. Pero ¿es eso fascista? No, me parece exagerado. Prefiero vivir allí que en la Alemania, que vamos a decir el fascismo más ligero, en el Salazar de Portugal, perdón, el Portugal de Salazar. Pues claro, de cajón, prefiero vivir en Texas que en el Portugal de Salazar 100 veces. Entonces, es que tendemos a pensar no tienen ustedes, pero tiende a pensar al público que el autoritarismo es meramente una versión ligera, una versión que no me va a hacer tanto daño, que si tú te portabas bien no te hacían nada. El caso es que quien dice que te portas bien no eres tú, lo dice el gobierno. Y eso siempre es peligrosísimo. No hay derecho a Profe, pataleo. sí, Eh, profe, justamente, y perdón, disculpe que lo interrumpa, como que no, usted por favor. mencionando todo esto, me revive ese tema de la mezcolanza con la que uno a veces se encuentra cuando uno va a definir o hablar o analizar el tema del sistema político venezolano. Y ahora que usted decía justamente el tema de que todo autoritario quisiera ser totalitario, bueno, hay teorías que plantean que justamente el populismo podría venir siendo el populismo moderno en el de gobernante de estos tiempos, una adaptación del fascismo según las reglas meramente básicas de la democracia, como es el tema de la legitimidad electoral, ¿no? Entonces, para mí, el tema del chavismo, obviamente, ya dejó de ser democracia desde hace muchísimo tiempo, pasó a ser un sistema, digamos, autoritario, catalogado por populistas, por todos los académicos que estudian bueno, no sé si todos, pero la inmensa mayoría de los académicos que estudian el tema. Pero yo recuerdo que, por ejemplo, en mi tesis de grado yo cometí la idea de sociología, el trabajo final de grado de sociología, de decir en una de mis cuestiones, de mis reflexiones, que ya el chavismo no era populismo, sino más. Y un profesor que en la defensa, el profesor Luis Marcú, me llamó la atención y me dijo, pero ¿qué justificación puede tener eso, no? Y yo dije que, como que, bueno, tema electoral fue mi justificación en la defensa oral, porque en Claro, escrito no había puesto nada, una claro. barbaridad, una cosa terrible de parte mía. Entonces yo le dije, bueno, el tema electoral, porque ya estos tipos no están ni siquiera gobernando con la legitimidad electoral con la que tuvieron en su Ujú. momento. Pero ahora vemos, por ejemplo, cómo ellos tienen todo este sistema que van y reculan, van y vienen, van y vienen. Y ahora vemos cómo otra vez están intentando volver a ganar cierta legitimidad electoral. Entonces uno dice, ¿esta gente qué, o sea, qué terminan siendo? Porque por otro lado sí tienen rasgos del tema del fascismo, donde ellos ya cruzaron la frontera hace rato, meramente discursiva, de amenaza, de amenaza latente a la disidencia, a la sociedad civil, a la ejecución directa de la violencia, que es un rasgo característico del fascismo. Pero por otro lado, aún se mantienen o ellos permiten
que existan ciertas esferas de la sociedad civil operando y no la destrucción absoluta de todos estos espacios, sobre todo civiles. Entonces, como una cuestión, un entramado súper difícil de caracterizar o definir. Entonces eso, yo me pregunto, y aquí también se lo digo a usted, si usted sí puede ver esa transición bien marcada de un movimiento populista a un movimiento con características más fascistas, en dado caso. Eh, Parcialmente sí, pensando en que el populismo o elemento, la dinámica electoral de legitimación del chavismo en cierta medida termina en el año 2015, o sufre un gran menoscabo, vamos a ponerlo así. Al fin y al cabo, yo estoy en Venezuela, pero ese menoscabo tiene la implicación de que ya no había que pensar en el demos. El demos había traicionado al chavismo en su propio proyecto histórico. Esa es la visión desde el propio chavismo. Cuando Nicolás Maduro señala en el año 2015 que el pueblo había votado en contra de sus propios intereses y que lo iba a defender a pesar de su voluntad, aunque el pueblo quisiera X, yo no voy a dar X, yo le voy a dar otra cosa. Eso lo dijo el discurso de la madrugada del 7 de diciembre del año 2015. Por supuesto, aduciendo que la derecha electoral, la derecha venezolana, es decir, todos los partidos a la derecha del PSUV, eran fascistas, ¿no? Eso está ahí dicho. La verdad es que allí se acaba ese elemento electoral abiertamente. Quizás podremos decir el año 2013 con los límites, que el chavismo no pudo ganar electoralmente de calle, ¿no? Y eso, por supuesto, genera un reflujo importante. Pero los elementos fascistas yo no podría decir que están siempre allí. ¿A qué voy? Es que más bien abandona su elemento popular, pero no su elemento autoritario, nacionalista, militarista, antiliberal, y no me refiero a lo económico, porque eso no es lo importante aquí, sino antiliberal en términos políticos. Eso siempre estuvo en el fascismo. El hecho de que podíamos hablar, y podía hablar Francisco del fascismo tropicalizado en el término de Chávez, es porque había en el diagrama de Venn se encontraban. El chavismo tenía el checklist de Humberto Eco, que por supuesto también fue usado electoralmente el año 98. Recuerdo un pequeño panfleto con eso que recogí en las afueras de la universidad, pero también un pequeño panfletico con la descripción de las personalidades psicopáticas de Herrera Luque. Entonces en la descripción, yo, oye, vale. Pero si bien lo de Herrera Luque me parece, yo no soy psiquiatra para estar hablando de eso, ni de pacientes, pero lo del urfascismo sí tenía un elemento de asidero. Y como bien dijo Ana Karina, nos cuesta pensarlo porque, bueno, viene de la izquierda, está atado aquí, pero la verdad es que así como pasaba con el marxismo, así como los anarquistas denunciaban a Carlos Marx por autoritario, hay una versión autoritaria de la revolución. Para los revolucionarios está hecha con justicia, es decir, si tú eres un jacobino, tú estás cortando cabezas con la verdad en la mano. Tú eres como diría Robespierre, tú eres la cuchilla de la justicia. Para el que vive en un colectivo en el año 2002 y está defendiéndose ante los embates del fascismo plutocrático venezolano, como tú puedes concebir que se llama Fede Cámaras y qué sé yo. Bueno, tú estás actuando con la justicia. Ahora estás actuando en una visión excluyente a un buen número de venezolanos con respecto a su nacionalidad. Si estás actuando con una visión, bajo la visión mesiánica de un líder incuestionable. Si estás elogiando el sacrificio bélico, aunque sea internamente, sí. Esto tiene enormes ramificaciones, pues claro. Entonces, claro, como dicen en inglés, if the shoe fits, si el zapato le queda, bueno, ahí lo tenemos. El gran problema, y ya lo había dicho Ana Karina, es que cuando decimos fascista y decimos el fascista eres tú, eh, nos quedamos en el vacío de que eso ha sido abusado antes.
Pero si lo podemos ver, y ustedes tienen, hay un gran profesor de su facultad que ha hecho estos trabajos durante décadas con respecto al chavismo como fascismo. Yo tendría a pensar, a su vez, que depende de dónde venía la crítica. Es decir, si tú eras una crítica liberal o de centro derecha al chavismo, ibas a enfatizar sus elementos comunistas. Eso es lo que más te horrorizaba. Si tú venías del mundo de la izquierda, de la izquierda democrática especialmente, no necesariamente el marxismo-leninismo, porque el marxismo-leninismo estuvo atado al chavismo durante un poco de años. Tu crítica, si tú eres así como, vamos a decir, Teodoro Pekov, tú ibas a ver más elementos del fascismo en el chavismo. Como, bueno, alarmaban a Berlusconi, perdón, a Berlusconi no, a Humberto Eco, ¿no? Viene de la izquierda y ve esa alarma. Yo creo que eso funcionaba así. Pero la verdad es que las dos cosas tienen razón. Es decir, el elemento expropiador, autoritario, revolucionario del comunismo estaba. El elemento racista, que carecía, ¿qué podemos diferenciar del fascismo histórico de este fascismo? Uno diría los elementos clasistas, no, es que realmente el fascismo era populista, incluso en ese sentido. Mussolini venía no solo venía del socialismo, sino que declamaba la idea de que vamos a romper con la fatuidad e incluso el afeminamiento burgués y los falsos valores burgueses. Se parece mucho a la crítica al consumismo desde el marxismo-leninismo o más recientemente de cierta sociología crítica, y por supuesto se influye en el chavismo cuando hablan de los hijitos de papá o la gente que está, los apátridas. Es una categoría, si no es fascista adyacente, vamos a ponerlo así. Sí, hay yo que voy más como desde una crítica de la izquierda democrática, donde me inclino más, como venías diciendo, a mí siempre me hizo muchísimo ruido porque yo lo veía como claro, o sea, entre comillas, lo veía como muy claro, sobre todo por el carácter militarista de Chávez. O sea, el carácter militar. Y cuando hice, que si hice una tesis como de máster y tal, estuve investigando que si a través del culto de Bolívar, como o sea, entrevistas y de toda la historia de Chávez, me parecía, o sea, me parecía que en principio había sido un movimiento más bien, o sea, todo el tema que él tenía con los centauros, el monte de Páez, el zamoranismo, no, no sé ni cómo le dicen, el tema de Zamora. El O sea, árbol él de las tenía tres una raíces. idea de, ajá, el árbol de las tres raíces, tenía como una idea monacal también, o sea, también muy arraigado al militarismo latinoamericano, de que bueno, al militarismo en general, de que ellos son, bueno, es que si haces paralelismo como lo venías haciendo, tú lo encuentras por todos lados, ¿verdad? De que ellos es una avanzadilla que venía a salvar a la tierra prometida. Entonces, ¿sabes? Yo siempre lo vi, lo vi más como desde allí, pero sí es verdad que si lo analizas de diferentes lados, obviamente, y los dos tienen razón. Entonces, sí, sí, a veces, bueno, yo me quedo con la tendencia militarista, la verdad. Mira, pero vayamos a lo que tienen en común estas dos críticas. Dije al comienzo, y creo que en el fondo estamos de acuerdo, nadie confunde al chavismo con el liberalismo. Esa es la única cosa con la que nadie lo va a confundir. ¿Y a qué nos referimos con el liberalismo? Porque al fin y al cabo el liberalismo, yo no me refiero al liberalismo, eso que llaman ahora liberalismo clásico y el liberalismo económico meramente. Me refiero al liberalismo como la fuente de nuestras ideologías contemporáneas. Eso incluye el socialismo democrático, eso incluye por supuesto a los distintos liberalismos, democracia cristiana, etcétera, etcétera. Todos tenemos un diálogo con el liberalismo, vamos a decir, del siglo XVII, XVIII, que se refleja en las revoluciones atlánticas, libertad, igualdad, uy, golpeé la computadora, libertad, igualdad, fraternidad, ¿no? El asunto, bueno, por supuesto, cuánta libertad, cuánta igualdad, el esquema izquierda-derecha, eso vamos a hacer contencioso. Pero en cualquier caso, ese lema implicaba, y eso es lo que rechaza tanto el fascismo porque le parece repulsivo que todo el mundo tenga libertad, igualdad, fraternidad cuando hay gente que no es gente, eso es, vamos a decir, y el marxismo-leninismo por hipócrita. El liberalismo, la libertad, igualdad, fraternidad son una cosa, se quedaron cortas, no hicieron la verdadera revolución, no llegaron a la raíz del asunto. Pero ¿qué tienen en común la socialdemocracia,
el liberalismo, la democracia cristiana, la izquierda democrática, el socialismo democrático, frente a este fenómeno, que están heridos por el cierre de avenidas políticas, vamos a estar claros, es decir, el fin de la tolerancia, el fin del consenso, el fin de la política de división de poderes, el allanamiento de todas las libertades políticas relevantes, al punto que la expresión política solo pasa a ser válida cuando está a favor del gobierno. Entonces, ¿qué tipo de sistema es así? Un sistema autoritario. Podemos hallarle todo el común a todo lo demás. Pero la verdad es que está en esa categoría. Ese diagrama de Venn tiene una compañía, bueno, infame. Y ahí está. Entonces, ¿en qué pueden tener comunidad Aníbal Romero y Teodoro Pekov? Por poner dos ejemplos, vamos a decir, de dos intelectuales venezolanos ciertamente opuestos en su criterio económico. El fascismo, el chavismo no les gusta. ¿Por qué? Porque es autoritario y es contrario a las libertades públicas. Y eso a la izquierda democrática le importa y a la derecha democrática le importa, para decirlo abiertamente. Y esa es la nuez del asunto. Porque aquí además hemos visto, mientras se ha liberalizado la economía en su modo desregulado, bodegónico, que esa era mi versión vulgar del asunto, de mi neopatrimonialismo extractivista, la versión vulgar era la paz bodegónica. Y ese mundo que tú tenías, cuando yo hablaba de paz bodegónica, decía, hay una imposición de una paz, hay una imposición de una paz que no permite que haya disidencia. Y ese es el punto, ese es el punto. Aquí, mientras hubo la posibilidad de una coalición en torno a las libertades políticas y económicas, pues la oposición tenía una forma determinada. Pero ahora que las libertades económicas están por un lado y hay gente que goza con sus libertades económicas, ojo, siempre limitadas a que tú no pidas libertad sindical y no pidas mejores sueldos. Esas libertades económicas son libertades esencialmente de libertad frente al derecho laboral, vamos a estar claros. Esa es la libertad económica que hay. Y la no desregulación del mercado, eso es lo que hay, que es una versión prehistórica del liberalismo capitalista. Y las libertades políticas están cercenadas o muy, muy, muy frustradas, aunque yo veo méritos en la posibilidad de participar en este sistema, nada más por el hecho de complicarle la vida al sistema presente. Esa confusión permite que haya gente que piense que, bueno, es bueno seguir con el chavismo porque, bueno, nos da cierta seguridad, nos plantea cierta comodidad. Y no me refiero a la gente que está enchufada, como dicen ahora, o conectada patrimonialmente con el estatus, sino gente que simplemente ve, si yo quiero vivir seguro, próspero y libre, y yo no puedo vivir libre, pero puedo vivir más o menos seguro y más o menos próspero, pues obviamente abandono la libertad, pues la libertad ya es un lujo. Al fin y al cabo, y esto es un elemento dramático, pensemos en nuestra diáspora venezolana. Nuestra diáspora venezolana al fin y al cabo hizo para la mayor parte esa elección. Viven seguros y prósperos, relativamente libres en una sociedad donde les permiten unas libertades, pero no son ciudadanos, entonces sus libertades también están mediatizadas. ¿A qué me refiero? Como inmigrantes, los venezolanos, la mayor parte de los venezolanos no pueden votar, no pueden ser miembros de la comunidad política en la que ahora son miembros económicos y pagan impuestos y trabajan y se fajan. Opinar políticamente es delicado porque, de nuevo, no son miembros de la comunidad política. Entonces tú dirás, bueno, pero es lo mismo que los que estamos aquí. Y es terrible, es decir, el chavismo nos robó a ustedes que emigraron y a los que estamos aquí, eso. Y me voy a poner bravo si sigo, pero es dramático, pero es una elección, vamos a decir, hobbesiana, es una elección básica. Entre vivir seguro y próspero, tú sabes, y libre, pues yo voy perdiendo. La libertad es un lujo, la prosperidad, bueno, qué chévere, y la seguridad es lo mínimo.
Yo quisiera, profe, un poco, usted ahorita que mencionaba justamente sobre el escenario o la coyuntura electoral actual en Venezuela, un poco más, una reflexión un poco más amplia sobre ese tema, ¿no? Porque vemos como obviamente el chavismo representa eh, todo lo que podría catalogarse como antiplural, es enemigo de la pluralidad y concibe al pueblo como un ente básicamente único de conciencia uniforme y a los rivales no como rivales, sino como enemigos. Y que ha invertido todo su tiempo desde la época de Chávez, que en mi entender capaz no lo ha logrado del todo por, digamos, por la impopularidad y por la falta de legitimidad ciudadana y electoral en torno a su proyecto, la creación de nuevos sujetos políticos. En medio de ese fracaso en torno a consolidar ese pueblo chavista como mayoría electoral, ¿usted no cree entonces que estamos siendo demasiado ingenuos en creer que digamos, un movimiento político, un Estado profundamente que utiliza la violencia como mecanismo de defensa nos deje participar, nos deje ganar? O sea, ¿cómo usted ve que nosotros con estas acciones los podemos estar a ellos teóricamente arrinconando y que tengan que volver ellos a intentar de regresar al camino de buscar cierta legitimidad electoral, incluso perdiendo? Ay, me quedé pegado, Un ¿vale? poquito, por lo menos de este lado. Un poco. Sí, sí, sí. Estábamos hablando, ¿Y por dónde no, ves que no, hablabas de la ingenuidad de nosotros en pensar que nos van a dejar participar, y creo que por ahí ya me perdí. no, Pero no era eso? O sea, como que, o sea, ¿cómo perfecto. creer nosotros que con las acciones que podemos estar realizando, ellos podrían verse obligados a volver a intentar ganar cierta legitimidad a través de las elecciones, incluso en el escenario de perder? Bueno, O sea, ¿usted ve eso viable o compatible con el movimiento chavista? ah, este, eh, Sí. obviamente que el chavismo Rona. acceda a esas condiciones implica un cambio importante de circunstancias del chavismo hacia la sociedad, ¿no? Y ese cambio importante de circunstancias puede venir por propia convicción. Otros sistemas políticos fascistas y posfascistas se abrieron. El caso de Portugal, bueno, en Portugal fue un hecho revolucionario. No, el caso de España, el más famosamente, y bueno, hasta ahí, Chile quizás, hasta cierto punto. Pero a la vez ningún sistema fascista clásico había durado tanto como el chavismo. Entonces, el intento de imposición, y aquí hay un elemento que tenemos que congratularnos los venezolanos, el elemento de imposición política totalitaria, que en Venezuela se intentó. La reforma del 2007 apuntaba hacia eso, la establecimiento Claro. del Partido Socialista Unido de Venezuela apuntaba hacia eso. Las normas electorales que vemos, bueno, el resultado ideal para el chavismo es algo como el resultado electoral del año 2020, de la Asamblea del 2020. Un 90% del chavismo y el 10% para el repele, ¿no? Eso obviamente apunta a algo que no podría ser, que sería tonto participar si esas circunstancias fueran inamovibles, pero la verdad es que las categorías no son inamovibles. Obviamente hay algún tipo de presión, algún tipo de cálculo, algún tipo de lógica interna. Y digo aquí porque todos esos elementos están combinados. Es decir, hay elementos aperturistas dentro de la élite chavista. No me consta, perdón, no lo sé, pero me consta. Es decir, muchos movimientos no podrían ser si no hubiera gente adentro que dijera, oye, vale, quizás podemos hacerlo distinto. Y aquí esto puede ser elementos de su convicción democrática original, de una aspiración a normalización, de la perspectiva comparada. No lo sé, no lo sé. No sé qué puede estar en esas mentes. Que estamos entrando como gallinas al matadero para esto. Mira, la verdad es que no tiene relativamente demasiados costos. Es decir, Pero si ya estamos muertos, profesor. exactamente. ¿Qué puede empeorar realmente? Aquí, bueno, es que ahí están el castigo con las inhabilitaciones, están tomando igual los partidos. La verdad es que tenemos varios años con los partidos tomados. O sea, esto es simplemente un pasito más de lo que está ocurriendo. Y yo creo que hay una coyuntura electoral en la que se puede aprovechar eso. O sea, que la ventaja del chavismo con la sociedad es tal
que la sociedad va a terminar apoyando una posición contraria. Y si se apoya una posición contraria al chavismo, en mayoría, se va a generar una situación importante que va a plantear en los 6 meses que distancian la elección de la toma de posesión, pero en general, en el escenario político inmediato, pues una serie de revoluciones, de convulsiones propias de un elemento transicional, y creo que eso es lo que estamos apuntando muchos venezolanos. Yo lo digo con ingenuidad, con relativo optimismo, porque si no tú te vuelves loco, pero no con ingenuidad. Es decir, aparte del riesgo personal de lo que esto implica, más aún bajo el espectro de la ley antifascista, que está allí, no la han aprobado, pero tú sabes, ya te tratan como si estuviera aprobada. Están formalizando, es como la gente que ha vivido mucho tiempo en pareja y de repente se casa. Bueno, están simplemente firmando un papelito de lo que ya te están haciendo. Exacto. Aquí vivimos en eso, vivimos en un esquema antifascista. Por supuesto, un antifascismo que es pura reflexión, porque nos tratan de fascistas a los que no somos fascistas, porque aquí, eh, bueno, eso ahí más adelante, pero realmente nadie en Venezuela que sea serio en la oposición venezolana añora el fascismo, a una manifestación de extrema derecha. Cuando incluso en las crispaciones, en los debates de estos últimos meses, con respecto a la elección primaria, con respecto a la candidatura de María Carolina Machado, dicen, no, es que es una supremacista blanca que va a importar un mecanismo de extrema derecha. Yo digo, ya va, momentico, momentico. Sin haber sido maricaronista, sin estar en acuerdo con algunos de sus planteamientos, la verdad es que la oposición venezolana en general prefería el mercado que el Estado. La verdad es que la oposición venezolana más bien había sido muy crítica de la perspectiva de clase crítica, es decir, es una posición policlasista, adecamente policlasista. Y eso quizás desde el marxismo-leninismo no se vea bien, pero la verdad es que María Corina representa eso hoy. Está en su votación en las primarias y no creo. Hay quienes dicen, bueno, está el peligro de un nuevo mesianismo. Mira, yo creo y quizás me toma el Kool-Aid, como dicen, pero creo que apunta más bien al contrario a una redefinición y empoderamiento de la población. Los riesgos con el liderazgo político siempre están ahí. Pero, perdón, como les decía, esa participación electoral tiene una oportunidad en el sentido de provocar una situación, que si no participas no la puedes provocar, o solo la puedes provocar por otros medios, la presión para acceder al cambio político. Los otros medios son medios que o no nos están dados o no son moralmente repugnantes. Este, y por supuesto me refiero a mecanismos extraelectorales, que yo no voy a discutir su legitimidad, soy politólogo, tú constatas que eso ocurre, pero no tienes realmente que decir si son legítimos o no. Los hechos se legitiman por sí mismos. Pero la verdad es que aquí en Venezuela no hay protesta social, aún habiendo condiciones mentales para hacerlo, porque pues hay una represión muy grande. Entonces tú dices, bueno, el único mecanismo de participación, de movilización masiva que voy a poder tener en mucho tiempo, en muchos meses, es la elección del 28 de julio. A mí me parece un sinsentido plantear que es meramente a nuestro favor. Obviamente, están dadas las condiciones para que sea a favor del gobierno, pero la verdad es que pensemos, ¿cuál es la alternativa? Legitimar al statu quo participando. Mira, esta elección no va a poder ser legítima de ningún modo que no gane la oposición. Cualquier resultado distinto a que gane la oposición, y esto me refiero a cualquier candidato que no sea el presidente Maduro, incluyendo a otros candidatos, si es mi opción aquí, me quito el sombrero de analista, obviamente mi opción es Edmundo González y la tarjeta de la plataforma unitaria. Como yo digo, yo soy el hermanastro de la plataforma unitaria, como no voy a votar por ella. Pero eh, la, el no participar, habida cuenta que está esa posibilidad, genera en sí mismo facilita el régimen el asunto, facilita al sistema político el asunto. Entonces me parecería tonto no hacerlo, porque ya estamos, como dice, ya estamos muertos. ¿Qué peor podemos estar? Y claro está, las Sí. ventajas también son altas, las posibilidades son altas.
se da la transición. La conversación con respecto a las elecciones del año 2025 son distintas. Se da la transición, o comienza la transición, porque eso nunca se termina de dar como un momento, sino que es un proceso. Se abre la apertura a otras coyunturas y otras circunstancias en torno a lo electoral. Yo no digo que es que van a venir todos los 8 o 10 millones de venezolanos que están en el extranjero, no. Eso ya no va a ocurrir. Pero al menos se abren las posibilidades de una apertura política que, por ejemplo, facilite la participación política de los venezolanos en el extranjero con estándares actuales. Porque nuestro sistema corresponde a otra época de la historia. Facilite la asunción de esos derechos como venezolanos de la diáspora en una demanda que es propia de nuestro sistema, porque no podemos simplemente equipararla a otro sentido. Y ya va a haber dolientes para eso aquí. Entonces, hoy día no cuentan con eso en el sistema. El sistema vigente no tiene dolientes para esa población. Pero a la vez, todo el status quo que favorece, por supuesto, el status quo que favorece esas normas, solo va a cambiar si está obligado a hacerlo. Y ahí vamos a otro punto. Hay incentivos, hay fortalezas, hay seguridades. La transición implicaría incentivos de seguridad para las personas que están dentro del sistema. La transición implicaría incluso respeto a ciertas acumulaciones originarias que se han dado en este tiempo. Como ha pasado en los otros sistemas, como ha pasado en las otras transiciones. Y eso, bueno, Sí, tendrá que ser. sí, nosotros hablábamos el otro día de, a lo mejor si eso sucede, citábamos una frase que es tragar grueso. Pero bueno, eso Pero es terrible, pero ese tipo de cosas se darán. No sé, Emerson, si querías comentar algo para ir cerrando. No, no. Ana creo que estaba por ahí con la palabra. no, Yo creo no, que yo bueno, estoy como que me me quedé como encantaría pegado. extenderme, pero bueno, No, no, ya pues. profe, Bueno, gracias muchas por gracias, profe. arrastrar a los galpones de estudios políticos y darle un tono intelectual a esta conversación que si fuese por mí ya estuviera horda fascista y catrocomunista, ¿sabes? Así que muchas gracias por darle ese tono intelectual y por dejarnos esta categoría que nos acercaremos a ella más de neopatrimonialismo extractivista. Lo voy a investigar, que capaz explique mucho mejor a nuestro fascismo tropical. Recuerden al fin y al cabo que en el trópico se dio unas dictaduras más horrendas del siglo XX, dos de las dictaduras más horrendas del siglo XX en el Caribe, y así que no hay nada del ligero en lo tropical. No teman con eso. El tropicalismo es duro. Échenle pichón. No tenemos nada que envidiar. No. Bueno, bueno, profe, gracias de nuevo por venir. La verdad que un gusto tenerlo por acá. Esperamos que pueda venir en un futuro también hasta acá el podcast. Y bueno, todos los que nos escucharon y llegaron hasta acá, gracias por habernos escuchado. Recuerden suscribirse, darle like, es la mejor manera que tienes para apoyarnos. Y nos vemos en una próxima entrega. Nadie nos preguntó. Y nos vamos con este toque de optimismo. Un poco regulado, pero optimismo que nos deja el profe Aveledo en el episodio de hoy. Nos vemos la próxima semana. Gran abrazo, muchísimas gracias. Chao.